Bien, señores, el doctor José Ricardo Taveras está aquí con nosotros, pues una persona que nada, no necesita presentación, pues un hombre de los medios de comunicación, de la política, de los tribunales y sobre todo un gran amigo. ¿Cómo anda usted? Bueno, muy contento de estar por aquí de nuevo. Paso a paso se va Y llegando, se se va va llegando. llegando, sí. Ya como que me ha ido ganando un poquito de espacio. No, por Ya usted. cuando no llegue a este nivel ya. Si no Sí. sale 2 o 3 veces aquí ya. Mire, bueno, pues quise traerlo para que usted me diga cómo usted ve la situación, el contexto político actual y sobre todo, básicamente, un aliado tradicional que ustedes han tenido por mucho tiempo, bueno, con algunas altibajas en estos últimos años, el tema del PLD y de cara pues al 6 de octubre, qué es lo que usted ve de acuerdo a su experiencia política? Sí, muchísimas gracias. Bueno, mira, el país está viviendo un momento estelar, complejo, difícil. Desde la Fuerza Nacional Progresista, especialmente el doctor Castillo, ha sido previsor en lo que de las posibilidades de que un momento como este se diera, aún desde la etapa de transición, siendo el presidente Medina presidente electo En el en 12. el 12, el doctor Castillo le escribió varias cartas comunes al doctor Fernández y al presidente Medina, donde les advertía que esto que está ocurriendo podía Yo lo pasar. recuerdo. Eh, la situación es que, de hecho, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en el 11 y el 12 para que el presidente Medina se colocara como candidato, parecería que las heridas que dejó el proceso del 2008 no han cerrado. Ya. Y esas heridas insepultas han estado generando situaciones que se agravan con los entornos. El poder tiene esa dificultad, que al poder es como un panal, no necesariamente de miel, ahí ese panal se arriman las abejas, se arriman los mimes, los mosquitos, se arrima de todo. Y Los buenos y las alimañas. ahí hay de todo. Entonces no es propiamente un panal de avispa, de abeja que te da miel. Ahí hay de todo. Especialmente están los intereses. Intereses de toda la haya, susurrando. Porque los intereses tienen la dificultad de que no vienen aquí a hablarle al país. No dan la cara. O cuando la dan, no dan el rostro de lo que realmente procuran, no develan qué procuran. Y hay intereses en el ámbito empresarial, hay intereses en el ámbito político, hay intereses de toda la haya que siempre andan medrando en torno al poder. Al presidente Medina lo han acorralado y lejos de estimularlo a superar dificultades, en el momento en que él ha logrado una realización plena de su carrera, que logró un primer mandato con un reconocimiento general. Ya comienza un segundo, la tentativa de un segundo mandato comenzó mal, porque lo primero es que la primera escalera fue sepultar la imagen de su compañero de partido, del hombre que en el año 2011 y 2012, dicho por Danilo Medina, dio el todo por el todo y que trabajó más para la candidatura de él que para las propias. Entonces, una estrategia que pretendió que el primer escalón de un segundo mandato de Danilo Medina se cimentara en el cadáver político de Leonel Fernández. A partir de ahí se fueron sucediendo una serie de eventos
que terminaron minando y generando la imposibilidad de que existiera confianza en el liderato mayor del Partido de la Liberación Dominicana. Se genera una reforma constitucional que no pasó, usted lo sabe porque usted es un especialista en derecho constitucional, que no pasó por el tamiz de un referéndum que debió pasar. Eso debió ir a consulta popular, no se hizo. Y obviamente eso generó también un segundo periodo delicado, porque el presidente Medina no ha tenido la oportunidad de disfrutar su triunfo, no ha tenido la oportunidad de que se le reconozcan sus logros, que los tiene. Esta gestión tiene cosas positivas que exhibir, pero la población se ha concentrado en desvalorar lo que no tiene valor, y eso ha opacado las luces que haya podido tener. El legado del presidente, sus esfuerzos, su visión está siendo opacada por los aspectos de la conducta negativa que se tiene para la preservación de la hegemonía política. Y eso no ha permitido el Danilo político y hombre de partido, no ha dejado que resalte el hombre de Estado. Porque las pasiones que se han envuelto en el proceso de la lucha por el control interno del Partido de la Liberación Dominicana no han dejado ver al presidente, han dejado ver al líder del PLD, de una facción del PLD. Entonces, en ese contexto es que se produce todo este escenario, donde él mismo reconoce que pensó, que alentó la idea de poder, en su discurso lo admitió, de poder aspirar a un tercer mandato. Pero al mismo tiempo se contradice diciendo, bueno, yo respeto la ley. Bueno, si usted la hubiese respetado, no intenta eso cuando sabe que ya los dominicanos tenemos una aspiración de que se mantenga el 2 y te vas. El llamado modelo norteamericano. El modelo norteamericano. Entonces, el tema es que se asume como si eso fuese algo diseñado contra Danilo Medina. Y el tema no es contra Danilo, el tema es contra todos los presidentes. Entonces el país tiene que luchar por consolidar esa conquista. No contra Danilo, no, a favor de la democracia dominicana. Porque mañana nos llega Leonel y nos llegue quien llegue, y si seguimos con la cultura de que hay que poner la Constitución en pausa, a ver qué decide el presidente de la República, entonces no hemos evolucionado ni política ni institucionalmente lo suficiente, y ya está bueno. Entonces, en ese sentido, el momento es delicado porque ¿qué ha pasado? Que esos entornos alientan, porque los presidentes no son ellos solos, son ellos y sus entornos. Entonces, alientan el resentimiento. Ese discurso que debió ser una catapulta para el relanzamiento del gobierno, de cara a aprovechar el año que le queda, para que se pueda apreciar la dimensión de la obra de gobierno, pasó a ser un discurso de contradicción, no del estadista, sino del jefe de facción. Cuando tú dices, bueno, quiero sangre nueva, es una aspiración que él puede tener. Tiene todo el derecho de alentar un candidato a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero el jefe del Estado no debió decir eso. Porque él tiene que aprender a distinguir entre quién es el jefe de facción y quién es el jefe del Estado. Independientemente de que estuviera dando un discurso político, eminentemente exactamente, político. Pero debió resguardar su imagen de estadista y haber aprovechado ese momento para relanzar. Vamos a concentrarnos en gobernar. El partido va a decidir lo que decida, pero ahí se vio también un presidente que hasta en el lenguaje corporal expresaba sentirse en cierta medida derrotado o humillado por tener que renegar de su aspiración a un tercer mandato.
Entonces, ese es el lujo que él no debió darse de cara a la historia, de cara a crear las condiciones para que todo su partido y la misma nación se abriera la posibilidad de evaluar su legado y que le permitiera levantar su imagen para salir en alta. Porque el opening es muy importante, pero a veces no es como tú abres, es como tú cierras la obra. Entonces el presidente tiene que concentrarse en ese detalle. Pues ahora lo que tenemos es una realidad. El sistema político está gravemente herido. Hay una crisis de confianza en la política y especialmente en los políticos. La población está descreída totalmente, no siente tener representación de la política y eso es fatal. Lo segundo, aparte de esa crisis de confianza, tenemos la dificultad de un país que está viendo todo su sistema desgranarse. Aquí le queda una pata al sistema de partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, que es el único partido que todavía sostiene cierto nivel de institucionalidad y de representación y gran arraigo en la población. Entonces, generar una crisis que implosione el Partido de la Liberación Dominicana va a tener repercusiones muy graves para la democracia dominicana. Porque en la medida en que ese partido no pueda unirse y auspiciar, vamos a decir, el final de esta era, de este tiempo, de esta etapa que les ha tocado a ellos, o el relanzamiento, porque no estoy diciendo que tenga que ser el final, el relanzamiento de esta etapa, obviamente va a generar problemas a la democracia dominicana, porque el mismo partido principal de la oposición es un partido que todavía no acaba de prender como debe en la población. El PRD ya tú has visto dónde ha ido a parar. Entonces, el momento que el país está viviendo es muy difícil porque lo que estamos generando es una crisis sistémica de confianza en el sistema político. Y en medio de eso, lejos de procurar un andamiaje legal que permita alejarnos de prácticas de clientelismo, de populismo, que en gran medida son las que están generando la crisis de confianza, porque el que no tiene recursos no puede participar de ningún tipo de candidatura. Ni es bueno. Bueno, pues ese es el momento. El que da, que le dice y lo pica por ahí, ese sí es bueno. Ese sí es bueno, si exactamente. No, no es bueno. No, si tú no tienes dinero, tú no vales nada. Entonces, es el momento que te indica a ti por qué andamos perdidos. Ese momento es el que se elige para aprobar una ley de partidos y una ley electoral que entroniza el dinero como eje del sistema político y eso obviamente es sumamente peligroso. Nosotros aspiramos que en la hora culminante la serenidad llegue a la cabeza de esos líderes y que entiendan el rol que le toca jugar a su partido y el que le toca jugar a ellos como responsables fundamentales del futuro inmediato del país. ¿Cómo no? Bueno, pues ya ustedes ven esta reflexión, vamos a una pausa y regresamos ya con la parte complementaria de esta entrevista con el doctor José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista y bueno, pues ha sido director de Migración, ha sido diputado del Congreso Nacional, abogado de los tribunales, santiagueros por raza y por orgullo. Pausamos y regresamos ya con la parte complementaria. Bien, continuamos con esta entrevista con José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, para culminar un poco con ese tema, las propuestas del expresidente Mejía, del presidente del Partido Reformista y el secretario general y otras voces, aunque también con un rechazo muy marcado de sociedad civil y otras instancias de pues proceder a una reforma constitucional ahora cuando se abra esta segunda legislatura a partir del 16 de agosto. ¿Cómo ve esa posibilidad?
Mire, si acabamos de salirnos debajo de la goma de una patana, como dicen, y superar una crisis en la que el presidente Medina fue sensato y se ha quitado del medio, ¿cuál es el afán de querer justificar, sabrá Dios qué, frente al presidente o frente a quien fuere, habilitándolo? No veo la necesidad, porque una iniciativa de esa naturaleza lo que haría es, como decimos los abogados, retrotraer el proceso político e implosionar las elecciones. Porque el problema es que no nos estamos dando cuenta de los retos que tiene la institucionalidad del país. La Junta acaba de someter un presupuesto de 16.000 millones de pesos para el año 2020. Y ya hay quienes están cuestionando que es mucho dinero. Y yo diría que, como dice el pueblo, barato me los hallo. Barato me los hallo. Ahí ellos no están calculando la posibilidad de una segunda vuelta todavía, según oí. No he visto el presupuesto, pero tengo entendido que no la están calculando. Entonces, eso significa que, tal como nosotros habíamos advertido aquí en este mismo programa, sí, claro, yo vine un día y conversamos y hablamos del proyecto de ley de partido en ese entonces, y hablamos de que podrían dar por los 20.000 millones de pesos así el gasto. Mismo es, lo recuerdo. Y resulta que el tiempo nos está dando la razón, porque hoy en día, si somete un presupuesto de 16.000 millones, sin contemplar la segunda vuelta, que se llevaría probablemente 5.000 millones más, estamos rondando ya los 21.000 millones de pesos, y obviamente eso es muy pesado. Ahora, es peor en este momento implosionar el proceso. Eso va a terminar, o sea, si ya dimos por superado el tema, que el presidente se quitó del medio, ¿cuál es el afán? Porque el peor servicio que le puede rendir a la democracia es habilitar al presidente. Las personas no son indispensables. Nadie es indispensable. El problema es que si habilitamos al presidente Medina, volvemos a lo mismo. Entonces mañana gana Leonel, gana Hipólito, gana Luis, gana quien sea que gane, Francisco Domínguez Brito, el que sea que gane. ¿Qué va a pasar? Vamos a estar poniendo la Constitución en hold, como dice, ¿verdad? Va la Constitución en espera, por lo mismo. Y el problema no es contra Danilo, ni debe ser contra Danilo. Debe ser contra todos. Ya mañana el que sea que llegue a la presidencia de la República debe saber que tiene probablemente la posibilidad de 8 años y nunca más. O sea, el presidente Medina lo único que le toca es ser el primero en la fila. Pero ¿cuál es el afán de habilitarlo? Eso va a meterle una bomba de tiempo al sistema político, va a generar un fenómeno de ingobernabilidad, todo por compromisos de personas específicas. Porque aquí todos nos conocemos y todos sabemos qué es lo que se mueve y qué fuerzas dentro del PRM y dentro del Partido Reformista están haciendo lo que están haciendo, y sabemos por qué lo están haciendo. ¿Y por qué, doctor? Porque a veces son exonerados de responsabilidades, exonerados hasta de rendir cuentas que debieran rendir. ¿Cómo? Que se recojan y que no estén involucrando la suerte del país en sus problemas personales, que no se jueguen con eso, porque además hay otra cosa. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que estar claro: el precio del rompimiento de su unidad es la pérdida del poder. Así es. Y si pierden el poder, pueden tener la seguridad de que la única forma que tiene el Partido Revolucionario Moderno, que se luce ser, en principio, porque aquí puede pasar cualquier cosa, no se sabe lo que pueda pasar. Pero hasta ahora es la... Pero se luce ser la fuerza posible de relevo. Si es así, el PRM, la única forma que tiene de consolidar su poder es metiendo al comité político del PLD a dar brinco en los tribunales. Pero bueno, sí hacen algo.
Bueno, pero a veces en política te hacen cosas que son justas y otras que son injustas. ¿Te entiendes? Entonces, tú tienes que saber que todo se parece ver, porque aquí pasó eso ya con Jorge Blanco, que entendió que era preferible dejar pasar a Balaguer que dejar pasar a Magluta, porque eso le abría las puertas para volver. El doctor Jorge Blanco dejó su maquinaria aceitada. De hecho, hasta importó de alguna manera 80 jipetas de las que en ese tiempo eran, y sus cuadros operativos fundamentales los dejó montados a todos para el proyecto del 90. Eso estaba aceitado. Y mira lo que pasó. Entonces, eso le va a pasar al PLD si pierde la cabeza. Entonces, ahora mismo, lo que hay que ver es, alguna gente está al servicio de esa posibilidad. Pero ¿sabe por qué lo están haciendo? Porque lo ven como la única posibilidad de que la oposición se abra paso. Y gente del gobierno que quisiera jugar a que la oposición sea la que se abra paso. Porque están jugando a la división del PLD como una forma de romper la posibilidad de una unidad que lo preserve en el poder. Y si quieren eso, bueno, pues dice el refrán que cuando las hormigas se quieren perder, alas le quieren nacer. Si cometen ese error político de ponerse en manos de la oposición, puede que el país lo complazca y que haya un poder nuevo, y si tiene que venir, que venga, pero que se preparen, que se preparen. Lo único que digo es que sí, que algunos me busquen a mí de abogado porque van a necesitar asistencia legal. Entonces lo uso, digo de broma, pero la única forma que el PLD del PRM consolidar es minando el liderazgo del PLD. Es más, el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, si logra ganar en el 2020, tiene que concentrarse en relanzar esa marca que ahora mismo está seriamente deteriorada. Y eso, para hacer eso, tendrá que hablar inglés, como dice Fefita. Van a tener que tener cuidado. Entonces, eso no se hace desde en medio del caos, de la división, de la incomprensión del propio interés, que eso es lo que está pasando, que las pasiones están desbordando la razón. ¿Cómo no? Doctor, pocos minutos, después haremos un programa para específicamente caso de Brecht. Ya la Suprema pues ha comenzado a dar más o menos señales de por dónde va esta última, esta decisión ya de la nueva Suprema. ¿Cómo la ha visto emitida pues en el día de ayer? Bueno, todo evidencia que no habrá ningún cambio, porque ya la decisión incluso contraviene los precedentes de la propia Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que hay una serie de incidentes que son de la competencia directa del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y este los ha delegado al Pleno. Y hay precedentes de eso, más de uno. Entonces, obviamente es un expediente eléctrico, nadie quiere tocarlo. Yo pienso que tú sabes que nosotros estamos vinculados al proceso y claro, cuando hablamos tenemos una visión ya en el plano privado como abogado, claro, por el plano profesional. Claro. Usted representa al senador Tommy Galán. Así es. Entonces, el senador Tommy Galán fue arrastrado a ese proceso y tenemos forma, no tenemos el tiempo de explicarlo, pero en otro momento me gustaría tener la oportunidad de explicarlo, simplemente para justificar esa jurisdicción. Y se ha violentado y se han llevado a la Constitución de encuentro, porque ese juez que mandó a juicio debió evaluar su competencia, porque el Senado de la República le negó el levantamiento del fuero y él lo mandó a juicio de todas maneras, violando el artículo 121 del Código Penal Dominicano, que dice que el juez, cualquier autoridad que ponga en juicio al presidente, al vicepresidente, a los senadores, diputados, a los mismos jueces, prevarica. Con ese precedente,
ya los mismos jueces están en auto, en el sentido de que van a tener que ir a justicia por sus decisiones. Porque ¿por qué están sometiendo a Tommy Galán? Lo están sometiendo por sus votos en la Comisión de Hacienda. Lo están sometiendo por una serie de cosas sin probarle. Porque si tú me dices, bueno, por el hecho que él vote, no puede ser impune. Sí, pero tráeme la prueba del soborno. Si estamos discutiendo eso, tú vas y le dices al Senado lo que se ha hecho en Perú, porque el problema es que ese proceso aquí ha operado contra toda lógica jurídica y probatoria. En Perú se ha levantado, en Perú se sabe a quién corresponden todos los nicknames. Y mira por dónde va, ya generó hasta el suicidio de un expresidente. Pero es porque están dando en la misma prueba. Pero aquí no, aquí todo eso se ha armado en base a un manojo de especulaciones. Que la denuncia de la periodista Alicia Ortega ha venido a desdecir ese expediente. Porque resulta que la mayoría de los implicados en el primer proceso, porque yo me imagino que vendrá un segundo, creo yo, no están mencionados en los nicknames. Y por los nombres que están saliendo a relucir, muchos de los que están en este proceso no aparecen en el sistema Drosys y corresponden más al Poder Ejecutivo que al Legislativo. No digo que no hayan congresistas, porque todavía no se conoce. Entonces, el tema es que el tema es delicado. Yo lo que creo que procede que la Suprema Corte mande al procurador a que vaya a demostrarle al Senado la seriedad de su expediente, la seriedad de su prueba, para que el Senado decida si le levanta el fuero y lo pueden juzgar. Porque el tema es que, de lo contrario, lo que tienen que hacer en esta fase es eso, mandar al procurador que se provea ante el Senado y justifique la seriedad del expediente y mandar los demás a su juez natural. Y entonces vamos a debatir en audiencia abierta en el Senado al procurador que demuestre ahí, frente al pueblo, con la televisión, con todo el mundo a la luz del día. Pero no en la forma en que se está haciendo, arrastrando, sacrificando un cordero para justificar una jurisdicción en la que obviamente se están pisoteando todos los principios. Ya ahora mismo no veo el expediente por buen camino, con todo el respeto del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es muy claro que la ley dice, y los precedentes de la misma Suprema han establecido, que es a él a quien le corresponde conocer esos incidentes. Lo que es del Pleno es del Pleno y lo que es del presidente es del presidente. Y él lo eludió. Entonces, el tema de que nadie quiere asumir responsabilidades. Y esa es la desgracia de este país. Bueno, vamos a tener tiempo ya para hablar solamente de eso. Así que sí, con mucho gracias, gusto. doctor. Cómo no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros.